ilé wa làwa ń ṣe o, oró ilé wa làwa ń ṣe o, ìmọ̀lẹ̀ ò pé oye. Hola Jennifer, aquí con ustedes. ¿Cómo están? Les cuento una hermosa historia de hija. Había una vez, en un pequeño pueblo ubicado en lo más profundo de la tradición yoruba, vivía una joven llamada Amina. Amina era conocida por su corazón amable y su espíritu gentil, pero a menudo se encontraba enfrentando desgracias y desafíos que parecían seguirla a donde quiera que fuera. Poco sabía ella que la clave para cambiar su destino se encontraba en sus propias palabras. En este pueblo, existía una creencia sagrada en el poder de Isese, el espíritu que gobernaba todas las cosas tradicionales. Se decía que al alterar su igure, u oración, uno podía transformar su destino y alejar la inminente amenaza del caballero punitivo del destino celestial conocido como Ayogun Orun. Amina había escuchado rumores de esta antigua sabiduría y decidió ponerla a prueba. Se dio cuenta de que sus oraciones no eran solo simples palabras, sino una poderosa herramienta que podía moldear su realidad. Así que, cada día, comenzó a concentrarse en alterar su igure, repitiéndolo para sí misma y para otros varias veces a lo largo del día. A medida que se adentraba más en la práctica, Amina descubrió que sus oraciones eran como una raíz que se adentraba en lo más profundo de su ser. Desenterraban las desgracias ocultas y las maldiciones generacionales que la habían afectado desde su nacimiento. Con cada oración, se sentía más ligera, como si el peso de sus problemas se estuviera desvaneciendo. Pero no era solo el acto de orar lo que traía cambios. Amina entendió que el poder de sus palabras se amplificaba cuando se mezclaban con emociones positivas y buenos sentimientos. Se dio cuenta de que al pensar buenos pensamientos y orar mientras caminaba o hacía sus ejercicios diarios, podía infundir sus oraciones con aún más energía e intención. Poco a poco, Amina comenzó a ver los efectos de su nueva práctica. Las desgracias que una vez parecían insuperables comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una sensación de paz y serenidad. Se dio cuenta de que sus relaciones mejoraban y sus interacciones con los demás se llenaban de amor y amabilidad. La transformación de Amina no pasó desapercibida para aquellos a su alrededor. Sus amigos y seres queridos presenciaron los cambios positivos en su vida y se sintieron inspirados a seguir su ejemplo. Ellos también comenzaron a alterar su igure y experimentaron cambios similares en sus propios destinos. La historia de Amina se difundió por todo el pueblo y, pronto, más y más personas comenzaron a abrazar el poder de la oración y las afirmaciones positivas. El pueblo se convirtió en un refugio de amor y luz, donde la ira, el resentimiento y la negatividad fueron reemplazados por compasión, comprensión y alegría. Y así, los aldeanos aprendieron una valiosa lección de la historia de Amina, que sus oraciones tenían la capacidad de cambiar su propio ADN. Al abrazar el poder de las emociones positivas y los buenos sentimientos, podían moldear sus propias realidades y crear una vida llena de bendiciones. Mientras el pueblo prosperaba bajo la influencia de estas nuevas prácticas, el espíritu de Isese sonrió desde lo alto, sabiendo que habían conectado con la verdadera esencia de sus tradiciones. Y así, los aldeanos continuaron rezando por sí mismos y por los demás, eternamente agradecidos por el poder transformador de sus palabras. Y así, queridos, recuerden que sus oraciones tienen la capacidad de moldear su destino. Acepten el poder de las emociones positivas y los buenos sentimientos, y observen cómo su mundo se transforma ante sus propios ojos. Que su viaje esté lleno de bendiciones y que el espíritu de Isese los guíe en su camino. H. Que Olodumare te bendiga.